Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Marbella. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Y amén. Puedes tomar tu asiento. A mí me gusta Jesús en los evangelios y hay una frase que él repite en varias ocasiones que es: conforme a tu fe, ¿qué dice? Te será hecho. Y no voy a predicar de eso hoy, pero es importantísimo la fe con la cual tú y yo nos presentamos delante de Dios aquí y cada día, porque la Biblia dice que no solo se trata de lo que Dios quiere hacer, se trata también de lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Él quiere hacerlo y Él puede hacerlo. Él quiere levantarte, Él quiere formar el hombre y la mujer que diseñó desde la eternidad en tu vida. Él quiere arroparte, Él quiere consolarte, Él quiere y puede hacerlo. Pero el poder de Dios se desata cuando nuestro corazón se alinea con lo que Él quiere hacer. Y por eso hemos hecho esta oración, para poder alinearnos con Él. Amén. A ver, quitar esto por un momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenéis ahí el chivato. Estamos hablando de que Dios sana, no precisamente estamos hablando del cuerpo, aunque Dios sana el cuerpo y podemos hablar de ello. Y de hecho estamos ya orando para final de junio, julio, tener un mes de invitar amigos, de orar por milagros, de creer por lo imposible. Y si tienes un testimonio poderoso de sanidad de Dios o de una situación imposible que Dios cambió, coméntanoslo, porque queremos desde ya ir grabando algunos clips para disfrutarlos aquí y también ponerlos en las redes sociales. Dios sana. Y hemos hablado de que hay un remedio eficaz para nuestras almas, que Dios es poderoso para restaurar lo que pasó. Lo que pasó, pasó, pero Dios restaura lo que pasó. Y no solo eso, sino que Dios quiere transformar aún experiencias negativas de nuestro pasado en experiencias que se transforman en fuente de bendición para muchos. Dios cambia todo para bien a aquellos que le aman. ¿Y cuántos le amamos? Entonces la promesa es para ti. 10 para mí, es mía, como Gollum, mía, mi tesoro. Lo mismo. Apropiate de esa promesa. Y al hablar de sanidad, no queríamos olvidarnos de nuestra mente. Hace no mucho tiempo en la sociedad española, cada vez que alguien hablaba o manifestaba algún problema en su interior y alguien le decía: oye, ¿podrías ir al psicólogo? Le decían: yo al no voy. Y la sociedad rechazaba el cuidado de la mente, y sobre todo de la pandemia para acá, la sociedad ha despertado de que no solo es necesario el cuidado exterior, sino que si esto no está funcionando bien, da igual la salud que tengamos, que la vida no avanza. Y mucho se puede hablar de esto, pero creo que el que nos diseñó tiene grandes cosas que decir acerca de cómo funciona una mente sana. Dios quiere que tengamos pensamientos que nos lleven a la plenitud de vida que Él diseñó para nosotros. Por eso hoy queremos aproximarnos a este tema desde la palabra de Dios y decirte que si te interesa, si quieres saber más, en YouTube ya hace como 2 años el pastor Guillermo estuvo dando una enseñanza de 4 mensajes que está ahí en internet, que se llama Sanamente, y vas a poder pues descubrir. Yo te voy a dar un bocadillo, te voy a despertar el hambre. De hecho, alguna cosa de este mensaje ha bebido de esta serie. Amén. Ya he orado, pero voy a orar otra vez. Los cristianos oramos por todos. Señor Jesús, hemos abierto nuestros corazones, pero dame gracia para hablar conforme a tu verdad, Señor, que verdaderamente si hay
pensamientos, Señor, que están impidiéndonos alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Que hoy podamos detectarlos, Señor, oh Dios. Si hay maneras de pensar equivocadas, revélalas. Que la obra de tu Espíritu Santo llegue donde yo no llego, Señor. Y que podamos, Señor, oh Dios, experimentar plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Y al aproximarnos a este tema, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la mente? Y la mente es la parte de mi ser mediante la cual yo puedo entender el mundo que me rodean y las cosas que pasan. La mente, aunque ahí hay un dibujo simplemente ilustrativo, pero la mente no es el cerebro. Yo no sé si hay algún aficionado a la informática. A mí desde pequeñito me gustaba trastear ordenadores y recogía ordenadores de la calle, donde en el 2002 que se tiraba de todo, y montaba de 3 ordenadores un ordenador. Y quien conoce de ordenadores sabe que aunque los componentes, el procesador, la memoria RAM, permiten que el ordenador funcione, es necesario un sistema operativo que conecte los diferentes componentes para hacerlo funcionar. Y de la misma manera, nuestro cerebro es el asiento físico de nuestra mente. No es nuestra mente, pero permite que la mente funcione. La mente es ese sistema operativo bajo el cual funcionamos, el que interpreta lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos y condiciona nuestra respuesta. La mente es aquello que guía nuestra vida. Y algunos piensan que pensar es gratis. Y es verdad que cada uno es libre de pensar lo que le dé la real gana. Pero si uno se acerca a la palabra de Dios, descubre que lo que uno piensa tiene consecuencias, ya sea positivas o ya sea negativas. Descubre que pensar no es gratis. Algunos divorcian lo que piensan de lo que sienten. ¿No te has encontrado personas que dicen, yo me dejo llevar por mi corazón? Y otros que dicen, yo soy un tipo racional. Yo todo lo hago no por lo que sienta, sino por lo que craneo. Pero no funciona de esa manera. Generalmente lo que pensamos condiciona aún cómo nos sentimos y las decisiones que tomamos. Y te pongo un ejemplo muy clásico, seguro que te ha pasado. Estás en un sitio, quizás en la iglesia mismo, y de repente alguien pasa por tu lado y no te saluda. Yo soy experto en pasar por el lado de la gente y no saludar, así que si te lo he hecho alguna vez, te pido perdón. Te pido perdón. Este es el hecho. Tú pasas al lado a 15 centímetros de alguien y la persona no te saluda. Y cuando ocurre eso, tu mente comienza a interpretar y a buscar las razones. ¿Por qué no me saludó? Porque yo le he visto hace un minuto saludar a otra persona. Ajá, es que tiene algo en contra mía, porque soy argentino. Y la mente comienza desde un hecho real a entramar, a producir un montón de pensamientos. Y quizás a raíz de ese pensamiento de tiene algo contra mí, viene otro que dice, aquí nadie me aprecia. Porque siempre me echan de lado. Y al pensar estos pensamientos, siento cosas. Por ejemplo, siento rechazo. Y al tener un sentimiento, tomo una decisión. Ya no vuelvo más. ¿Entienden? ¿Funcionamos o no funcionamos así? Todo empieza con un hecho. Y el hecho es importante. Pero se desencadena una serie de pensamientos que no puede llevar a cualquier lado. Quizás alguien no me salude y puedo pensar, estaría pensando en cualquier cosa. Y no hay ninguna consecuencia. De hecho, yo he visto, he hablado de circunstancias que se han hecho muy grandes en las iglesias, en los entornos familiares, y todo nació de una mala interpretación de un hecho.
Así que, cómo pensamos es incluso más importante que los hechos que ocurren a nuestro alrededor. ¿Qué dice Proverbios 27:7? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, que el hombre está condicionado totalmente por el pensamiento que hay en su interior. Lo que pensamos importa y mucho. De hecho, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Con qué? Tu corazón. ¿Con qué? Alma. ¿Y con qué? Con tu mente. Con tu mente. Algunos quieren llegar a la iglesia y dejar el cerebro en el coche y entrar. Pero no, la fe no es ciega. La fe, ser hombres de fe, implica poner convicciones basadas en experiencias con Dios por encima de lo que perciben nuestros sentidos. Pero eso no es ser ciego, ¿verdad? La fe también está basada en razones y necesitamos entender que cada domingo Dios quiere tocar nuestro corazón, quiere tocar nuestro cuerpo, nuestra alma, pero también quiere tocar nuestro entendimiento. De eso se trata, de amarlo con todo. Y he conocido cristianos que dicen: no pienses, no pienses, no pienses. Déjate llevar simplemente. Eso no es bíblico. La mente, la capacidad de pensar es un regalo. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios piensa, Dios diseña, Dios crea. Y nosotros hemos recibido como regalo. Tenemos que estar en la anterior diapositiva todavía, por fin. No sé quién la ha cambiado, pero es la anterior. Hemos recibido ese regalo de poder pensar así como nuestro Padre Celestial piensa. Y otros se van al extremo contrario y tienen a la mente como su Dios. Y si algo no lo entienden de primeras, lo rechazan. Hay antiintelectuales y intelectuales extremos. Eso también es una postura equivocada, porque mi mente es un regalo de Dios, pero es limitada. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Los misterios, los caminos de Dios a veces no pueden ser sondeados por la mente. Necesitamos una revelación de Dios. Por tanto, nosotros entendemos que la mente es un regalo de Dios. No la rechazamos. Algunos ganan 1.000 euros y quieren meterse en un Ferrari que les cuesta 950 euros al mes. Por fe, hermanito, utiliza el cerebro. Eso no es fe, eso es un anhelo por algo que no necesitas. Ora para que alguien te lo regale, quizás Dios lo hace. Pero ni rechazar la mente ni endiosar, sino ponerla en el lugar adecuado. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice que Jesús vino a llamarnos a arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es metanoia. Cambio de mente, cambio de chip, cambio de forma de procesar la vida. Y cuando recibimos ese llamado a seguir a Jesús, Jesús nos invita a entrar a una nueva vida con nuevos valores. De hecho, la palabra de Dios dice que Él nos da un nuevo corazón, nuevos anhelos, nuevos deseos, pero también nos da una mente totalmente nueva. Esto es un regalo impresionante, pero esto no se trata solo de recibir esa mente nueva, sino se trata de cuidarla. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí va el chiste, la voluntad de Dios como mi mujer, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Aleluya. ¿Y Pablo qué está haciendo aquí? Está rogando, está arrodillándose delante de la iglesia diciendo, estoy orando para que te vuelvas a rendir delante de Dios, para que no vivas según los patrones de pensamiento que tiene el mundo, sino que al rechazarlos tu entendimiento sea transformado, sea renovado, para que puedas disfrutar de todo lo que Dios preparó para ti. Entonces necesitamos recibir ese regalo de esa mente nueva, pero necesitamos vivir en esa constante renovación de nuestro entendimiento. Y la Biblia dice cuidado. Y ahí pueden pasar a la siguiente. Cuidado. ¿Por qué? Porque podemos aceptar a Cristo, pero mantener formas de vivir carnales. Formas de vivir que tienen que ver con nuestra vieja vida, nuestra vida sin Cristo. De hecho, Pablo le dice a los corintios, os quise hablar como espirituales, pero no pude. Os tengo que hablar como carnales, como a niños en Cristo. Y le pasó a los corintios que después de haber recibido este regalo no se renovaron y volvieron a formas antiguas de pensar. Pero también le pasó al pueblo de Israel. Y en tiempos de Moisés, tú conoces la historia, Dios liberta al pueblo de Egipto, los saca con obras poderosas, con esas 10 famosas plagas. Y este hecho de liberar al pueblo de Egipto, a nosotros como cristianos nos recuerda que Dios nos sacó de la mentalidad del mundo, de la esclavitud, del pecado. Sin embargo, si tú lees la historia que está en Números, descubres que aunque ellos físicamente ya no estaban en Egipto, su mente seguía en Egipto. Su mente no se había renovado. Ellos se dejaron influir por la mentalidad de los extranjeros que había en medio de ellos, la mentalidad del mundo, y comenzaron a pensar mal. Piensa, tú acabas de ver un mar abrirse en dos. Tú acabas de ver granito caer, un mar, un río convertirse en sangre. Tú acabas de ver que por la boca de Moisés y de Aarón al declarar algo milagroso ocurría, y todo para que tú seas libre. Pero de repente ellos ni lo disfrutan ni lo valoran. Ellos recibían maná del cielo. ¿Te imaginas? Que llega la hora de comer 2 de la tarde, digo, no hay comida, ya la trae papá, y hace así, y empieza a caer una especie de oblea, un pan con nutrientes, healthy, no engordaba, pero nutría, tremendo, y tu trabajo era simplemente recoger lo que Dios te daba. Alimentar 1 millón de personas en un desierto donde no hay recursos naturales. Algo increíble. Sin embargo, su mente dejó de ser renovada y ellos decían, el maná es como nada. Y despreciaban lo que Dios estaba haciendo. Cada día se encontraban más cerca de la tierra prometida, pero sin embargo pensaban que su alma estaba seca. Su situación había cambiado, pero su mente no. Muchas veces pensamos que si cambia la situación nosotros cambiamos. Mentira. Está comprobado que aquel que recibe por herencia inesperada, aquel que recibe por una lotería, un euromillón, una cantidad de dinero de la noche a la mañana desorbitada, el 90 y pico % vuelve después de unos años a su misma condición. ¿Por qué? Porque cambió su situación y no cambió la mente. Y nosotros no necesitamos más plata de repente en el banco, necesitamos cambio de mente. Algunos quieren una esposa, un marido nuevo para que su vida cambie, pero todo empieza en el cambio de mente.
en el cambio de mente. De hecho, esta actitud llevó a que la mayor parte del pueblo pereciera en el desierto y no alcanzara las promesas. Y yo me pregunto ante esto, ¿cómo llegaron a este punto? Tenían todo en bandeja. ¿Qué impidió que su mente sea renovada? ¿De qué debemos de cuidar nuestra mente? Yo encuentro ahí 3 cosas que lo tienes en la pantalla. 3 cosas importantes. Una, ellos se enfocaron en su propio parecer. Y es muy peligroso. Y eso que estamos en la época de los opinólogos, politólogos, futbolólogos, y donde cada uno quiere expresar su opinión. Y siendo sincero, a mí me gusta que me pregunten la opinión, ¿no? Cuando te dicen, Juan, ¿qué piensas sobre esto? Uno como que se siente importante. Sin embargo, Pablo decía algo muy interesante. Dice, ninguno sea sabio en su propia opinión. Y ellos no alcanzaron la tierra porque en vez de ver conforme a lo que Dios había hablado, vieron, y la Biblia dice en Números literalmente, que a su parecer ellos eran chiquititos, como langostas frente a sus enemigos. Y sus enemigos eran inexpugnables. Ellos se enfocaron en lo que percibían sus sentidos, en su propia opinión, y su mente empezó a hincharse, a llenarse de vanidad. Ellos se enfocaron en las dificultades y no en lo que Dios decía. Y eso fue el principio del fin. Y Efesios 4:17 nos advierte y dice, requiero en el Señor que no andéis como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Alrededor nuestra, aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha tenido esa metanoia, ese cambio de mentalidad, anda en base a sus ilusiones, sus pensamientos, pensando que pensar es gratis, pero Dios nos advierte que no sigamos esa corriente. Y no estoy hablando que tú no puedes opinar acerca de quién es mejor el Betis o el Sevilla, o si es mejor la tortilla con cebolla o sin cebolla. Está claro que es mejor con cebolla, eso creo que es evidente. Si es mejor la música de los 80 o de los 90, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando se trata de definir quién soy yo, cuando se trata de definir cuál es mi futuro, cuál es mi propósito, cuál es mi esperanza, cuando intento definir el estilo de vida que estoy llamado a vivir, de saber qué es la iglesia, ahí mi opinión no vale. De hecho, yo no estoy aquí delante vuestra para expresar mi opinión. Mi misión es intentar ser fiel a lo que Dios dejó. Porque seguir opiniones en esos temas es algo tremendamente peligroso. Aún basar las relaciones con las personas en vías y opiniones no es un buen camino. Pablo decía, nadie conozco según la carne, según medios naturales. Ni a mí mismo me conozco según la carne. Yo sé quién soy y yo miro a los demás conforme a lo que Dios dice acerca de ellos. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es escuchar a personas equivocadas, a falsos maestros. Israel, el pueblo, no solo escuchó su propio parecer que estaba equivocado y le dio más autoridad que a lo que Dios decía, sino que enviaron 2 espías y 10 espías. Hablaron mal al pueblo de Israel de lo que Dios quería hacer. Dijeron, no, la tierra nos va a tragar, no, esto está muy difícil, esto está muy chungo. Y 2 de los 10 espías, Josué y Caleb, dijeron, nos lo vamos a merendar, Dios quiere hacer cosas grandes, somos chiquititos pero somos matones. Y ellos decidieron elegir a aquellos que habían creído una mentira y estaban hablando una mentira. A veces la opinión de la mayoría no es la verdad. Siempre hay que tener cuidado y mira, el pueblo eligió mal a quien escuchar y el Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de esto. Escucha Colosenses 2:18, lo puedes marcar y leértelo en tu casa. Escucha bien, nadie os prive o robe vuestro premio, afectando humildad. Nadie os robe lo que Dios tiene para vosotros, haciéndose el humilde.
o promoviendo el culto a los ángeles. Es decir, adorando o poniendo el centro en intermediarios, en mensajeros, en hombres antes que a Dios. Entrometiéndose en lo que no ha visto. O sea, nadie os robe el premio haciendo alardes de nuevas revelaciones y nuevas visiones personales, vanamente hinchados en su propia mente carnal y no tomando de la cabeza que es Cristo. Y la Biblia habla, y tú puedes encontrarlo en muchos lugares del Nuevo Testamento, que hay falsos maestros, que hay personas que tienen o fingen tener autoridad espiritual, hablar de parte de Dios, pero hablan de lo que hay en su propia mente. Son personas expertas. Y esto lo pueden leer, por ejemplo, segunda de Pedro 2, 17, 18, segunda de Timoteo 3. Hay muchos pasajes. Expertas en adular, que para obtener tu atención o lealtad hinchan tu pecho, te regalan el oído, pero no te están dejando algo permanente de parte de Dios. Y Pablo les dice a los discípulos que se cuiden de esas personas que dicen, la palabra de Dios dice esto, pero yo, y quieren añadir algo a la palabra profética más segura. Porque eso que añaden simplemente son paranoias que hay en su mente. Son personas que en sus mensajes hablan de la Biblia, pero la tergiversan. Como el diablo que le dijo a Jesús, oye, la Biblia dice esto cuando lo tentó. No toda palabra que menciona o enseñanza versículos bíblicos es una enseñanza sana. De hecho, las falsas doctrinas son exageraciones de versículos bíblicos u omisiones de otros. Y la Biblia dice, y yo sé que hay otros mensajes como más powerful y positivos, que en los postreros tiempos tenemos que tener las antenas bien paradicas. Porque se amontonarían personas con este tipo de proceder. Una paráfrasis del mismo versículo: fingen ser humildes, pero pretenden tener visiones, se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos, que parecen espirituales, pero son humanos. Están envanecidos en sus propias mentes, que están puestas en su carne. Y hay personas que creen lo que predican, pero han creído una mentira. Son personas que exaltan todo lo que les ocurre a sí mismo. Todo lo que tiene que ver el propósito de Dios para su vida lo exaltan, en vez de exaltar a Cristo. Yo te estoy dando características para que lo identifiques. Son personas que exageran un testimonio. Oye, Dios obra y es importante, pero te voy a dar un consejo. Cuando cuentas un testimonio, cuéntalo tal cual. Cuando tienes un sentir de Dios, cuéntalo tal cual. En la emoción no añades nada. Porque esto es peligroso. Dice que son personas que murmuran, que adulan, pero que por otro lado murmuran, que son querellosos, le echan la culpa a otro, hablan cosas infladas para sacar provecho. Y uno naturalmente, más en el siglo XXI, donde todo es tolerable, donde todo está bien, dice, bueno, cada sapo en su pozo, que cada uno hable lo que le da la gana. No pasa nada. Sin embargo, la Biblia está diciendo que prestar atención a personas así nos puede privar de nuestra tierra prometida, privar de los propósitos de Dios. De hecho, en Tito dice, a algunos le tienes que callar la boquita. Impresionante. Impresionante. Y hay que entender que la mente procesa así como nuestro estómago procesa. Yo me acuerdo una vez que fuimos al digestivo, era una cita que Miriam tenía, y de repente aproveché, oye, ¿le puedo hacer una consulta? Yo no sé si esto lo he contado alguna vez. Y me dijo, hazla. Y digo, últimamente tengo mucho reflujo. ¿Saben lo que es reflujo, no? Y me imprime una lista, la mujer se queda callada, me imprime una lista y dice, mira, estos son los alimentos que tienes que evitar. Ajo, me encanta el ajo.
España huele a ajo, escribió un guiri hace 50 años. Picante, me encanta el picante. Frito, la lista de mi comida favorita estaba ahí. Entonces, mi estómago procesa. Pero si yo le echo determinados alimentos, hay consecuencias. Hay ciertas cosas que no está preparada para procesarlas bien. Y nuestra mente procesa, pero hay pensamientos que nos pueden causar una indigestión espiritual impresionante. Por eso es necesario revisar aquello de que se alimenta nuestras mentes. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí hay que ser sabios. ¿Y cuál es el problema? Que si me lleno de mis propios pareceres, y digo mis propios porque mis propios pareceres son tan malos o son tan peligrosos como tus propios pareceres, de falsas enseñanzas, voy a terminar creyendo mentira. Mira, algunos del pueblo llegaron a decir, Dios nos has traído a este desierto, camino a la tierra prometida, matarnos de sed. Empezaron a decir, oye, ¿y lo bien que vivíamos en Egipto? Comíamos de balde gratis pescado, pepino, limones, asado, comíamos de todo, estaba espectacular. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que era mentira. Que antes de salir de Egipto estaban llorando, Señor, libéranos, tienen como esclavos. Sin embargo, se habían creído la mentira, pensaban que habían salido de un resort, cuando habían salido de una esclavitud degradante. Y hay que tener cuidado con los falsos maestros, pero sobre todo las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos pensamientos que quieren involucrarse, quieren meterse en nuestra cabeza. Y ante tanto problema, la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pensar sanamente? Y vamos a ello, y esto es lo último que voy a compartir. ¿Cómo detecto si un pensamiento viene o no de Dios? Y puedes apuntar este texto porque es espectacular. 2 Corintios 3, dice Pablo, pues no andamos en la carne, porque aunque andamos en la carne, con esa debilidad, con una naturaleza humana limitada, no militamos según la carne, no nos movemos según los deseos de ella, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y algunos al leer este mensaje piensan que está hablando de guerra espiritual. Y este mensaje de derribar fortalezas no habla de guerra espiritual. Habla de lo que ocurre en nuestra mente. Claro está que detrás de toda mentira está el padre de mentira y están sus secuaces y a veces hay que hacer guerra espiritual, pero al hablar de fortalezas está hablando de pensamientos que se encadenan uno detrás de otros y se hacen un bastión, un sistema intelectual que es muy difícil de derribar. Y para poder derribar estos pensamientos, primero necesitamos identificarlos. ¿Me seguís? Quiero dejarte 3 filtros muy sencillos para que tú sepas si un pensamiento viene de Dios o no viene de Dios. El primero es, ¿ese pensamiento me está llevando a caminar según la carne o según el espíritu? ¿Es carnal o es espiritual? Porque dice, no militamos ya según la carne. Y Romanos 8, que nos habla más de la vida en la carne y la vida en el espíritu, habla que la única forma de evitar vivir por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa es caminar y pensar en las cosas del espíritu. Y algunos piensan que esto es sentir un escalofrío en tu mente y vas a distinguir si es carnal o espiritual. Es algo mucho más sencillo. Manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se ven a leguas. Con una lista hasta un no cristiano la puede detectar.
adulterio, ser desleal. Si un pensamiento me lleva a eso, por mucho que yo justifique, no es un pensamiento que viene de parte de Dios. Fornicación, esto es Gálatas 5:19 en adelante. Vender algo que Dios me ha regalado, mi sexualidad, pero aún también podría ser mi compromiso con Dios, porque la Biblia habla de fornicación espiritual por un placer momentáneo. Lascivia, deseos descontrolados. Idolatría, ese pensamiento me lleva a poner algo delante de Dios, aunque sea el trabajo. Ahí está obrando la carne. Enemistad. Y esto no implica a alguien con el amor de Dios decirle, mira, esto no hace bien, y poner los puntos sobre la silla. Pero cuando se gesta una enemistad, un odio, un rechazo, algo que no es sano, ese pensamiento que está provocando eso no viene de parte del Señor. Pleito, rivalidad egoísta, celos, deseos mal enfocados, ira, una rabia, una furia, no solamente un enojo que puede ser natural por algo que no me ha gustado, sino un enojo que se me escapa de las manos, contienda, ambición egoísta, o sea, cuando ese pensamiento me lleva a querer algo sin importar cómo le afecte a los demás. Envidia. Si un pensamiento provoca envidia, ese pensamiento no es del Señor. Disensiones o divisiones provoca separación entre hermanos. Herejías, fomenta movimientos fuera de la palabra de Dios. Y podría seguir, porque dice la Biblia cosas como estas. Pero si esos pensamientos están generando algo de esto, definitivamente no viene de Dios. Si ese pensamiento está provocando amor, cariños a los demás, alegría, plenitud de vida, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, está provocando el fruto de caminar con el Espíritu Santo, ese pensamiento viene de Dios. ¿Se entiende? Sencillo. Puedo tener un pensamiento que parece espiritual, pero esta lista me ayuda a detectarlo. Por ejemplo, nadie entiende el propósito que Dios tiene para mi vida. Y yo me voy a levantar y voy a vivir el propósito que nadie entiende. Ahí hay rebelión y contienda. Yo voy a hacer lo que Dios quiere y no me importa a nadie. Eso no es obra del Espíritu. La carne está cogiendo una excusa espiritual. ¿Se entendió? Genial. ¿Y cómo discierno si es algo carne espiritual? Con esta lista, pero un arma poderosa en Dios para destruir estas fortalezas es la oración. Es ponerme a cara descubierta delante del Espíritu Santo, ser sincero con lo que está ocurriendo y los frutos que están apareciendo en mi corazón y permitir que Él obre. Este es el primer filtro y el primer arma poderosa es la oración. Segundo filtro, humano o divino. Dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que estoy pensando es algo que se me ocurrió y tiene muy buena pinta, o es algo alineado conforme a la revelación divina, a la palabra de Dios. Lo que yo pienso es conforme al conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo. ¿O es conforme a filosofías que enseña el sistema de este mundo? Hay una elección radical que uno tiene que hacer si quiere tener una forma de pensar sana. O escucho lo que el mundo dice, o escucho mi propio pensamiento, o pongo como mayor autoridad la palabra de Dios. De hecho, a mí me impresiona en este pasaje que hay un lenguaje súper fuerte. Dice, no militamos, derribamos todo argumento y la imagen. José, vente. Siempre tiene que haber un pobre corderito inocente. Yo te voy a intentar agarrar y tú te vas a intentar escapar. No tengas miedo por ser pastor. Mírale a la gente. Vale.
Derribamos el pensamiento que no se sujeta a Cristo, pero tú vente para Cristo. Esta es la imagen. Pero vamos a coger armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y lo derribamos. ¿Está bien? Ya más no. ¿Se entiende o no? Ese pensamiento no se va a querer dejar coger. En el nombre de Jesús La mente muchas veces es un campo de batalla y mejor que pelearte es orar. Es tomar la palabra. Dile, tú piensas esto, pero la Biblia dice esto. Yo siento esto, pero la Biblia dice esto. Y hacerlo prisionero hasta llevarlo a Cristo. Me cansé, tengo que hacer más deporte. Estaba fuerte el pensamiento, Estaba fuerte. Dice, sujetando todo pensamiento. A veces pensamos, ay, bueno, alguna cosita de mi forma de vivir la tengo que dejar. Ahora me voy a dejar alguna cosita. Y Dios dice todo. No dejes suelto ni uno. Porque esa pequeña semilla, alguno tenía un campo, tú dejas una mala hierba, un yuyito, y de repente te estropea el campo. La persona que tiene un campo, ¿qué hace? Sale un yuyito, lo quita. Sale otro yuyito, lo quita. Y no le deja prosperar en su vida. Y esta es la actitud del cristiano para vivir una mente sana. Es mío, no es de Dios, lo rechazo. Rapidito, rápido. Yo pienso esto, pero ¿qué dice la palabra? Yo pienso que estoy solo. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice? Dios está con nosotros. Dios te ha regalado una familia. No estás solo. Aunque padre o madre te dejare, con todo Dios te va a recoger. No estás solo. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién voy a decidir? Yo pienso, mi vida no tiene sentido. ¿Qué dice Dios? Que Él ha preparado un camino para que caminemos por Él. Que Él tiene propósito, que desde nuestro embrión Él diseñó algo para mí. Yo digo, no tengo ganas. ¿Qué me dice la palabra? Yo digo, todo me va mal. ¿Qué me dice la palabra? A los que aman a Dios todo ayuda bien y así podría seguir. Pero ¿qué pensamiento vas a decidir obedecer? Y la segunda arma poderosa es la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces sabemos más de series, sabemos más de cómo quedó Alcaraz frente a Nadal, Djokovic y el último no sé porque el partido está en juego. Sabemos más de la Champions League o de la telenovela turca que está de moda que de la palabra de Dios. Y luego me siento mal, no puedo parar de pensar y dormir por la noche. Hermanos, seamos sensatos y tomemos el arma que Dios nos ha dejado. Está aquí, Él te lo ha dejado, tomemos. Porque va a haber un cambio radical. Mira, la palabra de Dios nos libera de la desobediencia, que tendrá sus resultados negativos. La palabra de Dios nos muestra que sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como dista el cielo y la tierra. Cuando David, delante de la presencia de Dios, empezó a poner la mente en Dios, ¿sabes qué? Él dijo, no puedo, estoy maravillado de todo lo que tienes para mi vida. Si ves tu futuro oscuro, es porque no te has parado delante de Dios para que te muestre lo que Él piensa acerca de ti. ¿Cuántos me dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tú eliges dónde fijar tu mente. La Biblia dice, en esto pensad. Hay una mentira que dice, no puedo dejar de pensar esto. Puedes. Tomándote de Cristo, puedes elegir poner tu mente en el lugar adecuado, en todo lo honesto. Mira, te han hecho daño, busca esa sanidad, perdona. No ignores el daño, pero no fijes tu mente en la herida, porque darás vueltas. Fija tu mente en el que sana la herida. Todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en lo desagradable no, en todo lo impuro no, en todo lo injusto. ¿Qué injusta la injusticia del 1993? Todo lo justo, la justicia de Cristo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, donde hay virtud, donde hay alabanza,
En eso pensad y serás más feliz que Heidi dando botes por el monte. Dijo Pablo, les he dado ejemplo para aprender a no pensar más de lo que está escrito. No hay que pensar más de lo que está escrito. Aquí está todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y no pensar más de lo que está escrito es también no pensar más allá de lo que sucede, del hecho. Si viste que no te saludaron, no me saludaron, no pienses más. Porque eso te llevará a vivir sanamente. Vamos al último filtro y último. Une o separa. Y curiosamente parece que Pablo cambia de tema en el versículo 7 y dice, miráis las cosas según apariencia. Escucha, si alguien está convencido en sí mismo de que es de Jesús, de que es de Cristo, también piense esto, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. La mente carnal, alejada de Dios, nos lleva siempre a envanecernos, a ponernos por encima de otro. Siempre provoca divisiones y esto estaba ocurriendo en Corintios. Y Pablo les dice, piensa que de la misma manera que Cristo te ama y te rescató, nos rescató a nosotros. Que tú no eres más que yo en Cristo. No conozcas según prejuicios, según apariencias. No digas, este es de los míos y este no. Ese pensamiento siempre es carnal y nunca espiritual dentro del pueblo de Dios. Ellos decían ser de Cristo, pero se ponían a un nivel diferente, que a los demás se ponían por encima. Y la palabra dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, que pensemos de nosotros con cordura. Y con cordura es, soy valioso, Cristo dio su vida por mí, pero también por mi hermano. Por tanto, voy a dar mi vida por mi hermano. Y para distinguir si un pensamiento es carnal o es espiritual, si viene de Dios, tengo que preguntarme, ¿me une al cuerpo de Cristo o me separa del cuerpo de Cristo? La Biblia dice que las divisiones es una obra de la carne. Toda división de una iglesia viene de una obra de la carne. Donde hay arrepentimiento, Dios puede restaurarlo. Pero esto es lo que dice la palabra. ¿Une o separa? De hecho, la estrategia del enemigo es aislar a la oveja del rebaño para que sea presa fácil. Y la tercera arma poderosa en Dios para destrucción de fortalezas es la comunión. Es el estar juntos. Si uno se cae, el otro no. Uno así huirá a 1000 y dos ¿a cuántos? A 10.000. Juntos el poder se multiplica por 10. Si Dios está orando, si Dios te está poniendo algo, de todas las maneras, eso te va a unir al cuerpo. Y estas tres armas te permitirán acomodar lo espiritual a lo espiritual y disfrutar de lo que la Biblia dice que tienes, que es la mente de Cristo. ¿Eran carnales los corintios? Sí, pero Dios les dice, tenéis la mente de Cristo. Y al tomar las armas que Dios nos ha dado, vivimos conforme a la mente que hemos recibido. Y Dios lo que quiere hacer en este tiempo, en esta reunión, es renovar el espíritu de nuestra mente. Pero lo hace, Él cambia nuestra forma de pensar si le entregamos la vieja forma de pensar. Hay un episodio de Jeremías 29 donde todo era negro y Jeremías estaba desesperado. Y en la presencia de Dios, Dios le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son planes de bien y no de mal, para darte el fin. Y de repente, él que veía todo negro, que no, por revelación de Dios, sus pensamientos cambiaron y llegó la esperanza. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón que Él quiere hacer hoy lo mismo. No sé qué ves negro, no sé con qué pensamientos has venido aquí,
Pero yo sé que el Señor quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento y que tú salgas de aquí diciendo, yo sé que los pensamientos que Dios tiene acerca de mi familia son planes de bien. Yo sé que son maravillas lo que Dios piensa acerca de mi matrimonio. Yo sé que el futuro que tengo es de esperanza. Y Él quiere hacer esa transformación. Y mi pregunta es, ¿cuántos quieren decir, Señor, entrego esos pensamientos podridos para que renueves todo? ¿Cuántos dicen amén? Te pone de pie, se lo pedimos a aquel que sana la mente. En tu luz encontré mi libertad, en tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí, y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer.